El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Muy buenos días, amables televidentes, bienvenidos al programa de todos ustedes, los que ven el Canal 1. Recuerden que nos pueden hacer sus sugerencias, sus comentarios y emitir sus opiniones sobre la programación de este canal, enviándonos sus cartas a la Avenida El Dorado, número 85 de 55, local 107, la ciudad de Bogotá, o pueden escribirnos a defensortv1@gmail.com. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, Venezuela. Ese país vecino que tenemos a nuestro lado y que está en crisis. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cuáles son las salidas para Venezuela? Para esto tenemos un experto sobre el tema. Pero vamos primero a un corte de comerciales. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Usted está viendo Canal 1. Para hablar de Venezuela tenemos un invitado, Nicolás Botero, analista político. Don Botero, bienvenido. Patricia, muchas gracias. ¿Qué hacemos con Venezuela? ¿Es tan crítica la situación desde su perspectiva o es más lo que nos estamos imaginando desde afuera? No, Patricia, realmente yo veo una Venezuela agobiada, una Venezuela en una crisis muy fuerte, casi que un Estado fallido, no puede generarle a sus ciudadanos lo mínimo, lo básico, y eso ha generado mucha controversia, como un país tan rico en los mejores momentos y en los arbores más fuertes del petróleo, pues está en tremenda crisis económica y política. Y que tuvo una democracia como madura también, o sea, que uno les veía llegó elecciones. a un punto de una democracia importante, una democracia madura y una democracia en la que se veía pues un movimiento político interesante. Pero realmente lo que estamos viendo, tener que hacer semejantes filas para llegar a acceder a los productos básicos y que no toda la población lo pueda llegar a obtener. Pues realmente es doloroso. Sí. ¿Qué es para usted en este momento como lo más horrible de lo que está pasando? Digamos, la cosa más grave que usted señalaría en este momento de la actual situación. Mire, Patricia, yo personalmente no creo que la caída de los precios del petróleo le haya hecho tanto daño. Sin duda, es un hueco interesante. Que sea el elemento crítico de los últimos. Es un hueco importante, pero realmente cuando los precios del petróleo superaban los $100, pues nos estamos dando cuenta que el país no fue juicioso al guardar dinero y al entregarle a su población lo mínimo para poder sobrevivir. Y en estos momentos de crisis, pues no hay que echarle la culpa todo al petróleo. La falta de producción al interior del Estado de Venezuela, no tiene exportaciones. Bueno, lo que tiene exportaciones es mínimo por el petróleo. Sus importaciones pues son nulas porque no las puede financiar. Bueno, ¿qué más? Cuando a usted le preguntan a qué le atribuye básicamente esta crisis, yo sé que eso es difícil porque esto tiene demasiados elementos, yo lo sé, pero uno tiene que hacer la pregunta, es decir, ¿cuál es para usted como lo fundamental? Y nos venimos a las otras causas, ¿le parece para usted como la más importante? Sin duda la inestabilidad política que hay en este momento en Venezuela. Yo creo que ha sido un detonante, no solo de ahora, sino de los últimos años. La inestabilidad política en Venezuela pues se ha manifestado ya en un arbor importante. La situación de inseguridad, la situación de
el no poder salir a la calle prácticamente, porque Sí, te conviertes en un objetivo, parece, una sí. represión también política. Bueno, pues que los medios de comunicación no puedan opinar, no hay libertad de expresión, no hay una libertad de prensa, bueno, presos políticos, estudiantes que salen a marchar y que no reciben realmente un respaldo del Estado, sino una represión por parte del Estado. Porque en algún momento, en una entrevista, el expresidente Mujica de Uruguay decía, esto es una locura, usted no puede tratar de implementar como un modelo, ¿no?, económico, político de los años 60 en este momento, y ni mucho menos coger y reprimir a todos los que producen y los industriales porque los 5 minutos tenían cola. ¿Usted cree realmente que fue como ese deseo de Chávez de poner como un modelo tan parecido al cubano lo que empezó a molestar? ¿O qué fue? Pues... Porque lo hubiera podido hacer de otra forma, ¿no? El modelo claro, hubiera podido claro, ser de otra forma. Bueno, la socialdemocracia, ¿no? Existe y está en está en los países más desarrollados. Hay que ver realmente cuál fue el detonante, y el detonante fue, para mí, muy posiblemente querer en pleno siglo XX, XXI, hacer esa, como tú dices, esa aproximación a un Cuba, ¿no?, que hoy, ¿no?, ya entra en una liberalización económica aparente con Estados Unidos, ¿no? En donde vemos ya visitantes de los Estados Unidos en Cuba. Entonces se acaba realmente el discurso del socialismo del siglo XXI, se acaba el discurso antiimperialista y antiyanqui. Recuerdo mucho, ahora que citas al presidente Mujica, en un discurso el presidente Lula de Brasil dice que no se puede hacer propaganda ni se puede hacer ese tipo de discursos, ¿no?, cuando uno le vende el 85% de su petróleo a los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, en ese momento, pues ya vemos una inestabilidad política y eso, digamos que perdura durante el momento o es mucho más estable Venezuela durante el tiempo de Chávez. Muchos analistas también dicen que el carisma de Chávez, pues, no lo tiene Maduro. Sí. Entonces, eso también genera controversia. Yo sé que mucha de la crisis, y sobre todo la económica actual, se debe a que el sector productivo básicamente está parado, ¿no? Pero mucha gente dice que el sector productivo no era tan importante en Venezuela. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pues lo que nosotros miramos desde estas orillas es que posiblemente ese sector productivo no sea tan importante porque tenían o tienen la parte del petróleo. Venezuela es muy rico en petróleo, es uno de los países más importantes de petróleo. ¿Siempre importó? En la OPEP. Siempre exportó. No me refiero al petróleo, importó productos, o sea, es un país de una producción nacional básica, ¿no?, de materias primas, y pues su producto más fuerte era el petróleo, claro. Pero una vez tú paralizas toda tu producción de petróleo, no tienes lo mínimo para importar tampoco, le cierras las puertas a tus países amigos en algún momento, pues la industria también se va mermando, sufre y se va yendo. ¿Qué tal si hablamos un poquitico de la inseguridad en Venezuela? ¿Cómo la ve? Pues yo la veo muy compleja. ¿Ha sabido de algunos datos concretos de gente que haya estado allí y todo? Pues lo que vemos realmente por medios de comunicación y el seguimiento que uno hace, pero en este momento pues vemos lo que tuvo los hechos del finales del año pasado, la muerte de los miembros de algunos de los colectivos chavistas, ese enfrentamiento que existe en Venezuela, pues denota la inseguridad, ¿no? Algunos amigos que viajan, pues sí dicen que en algún momento, pues las medidas de seguridad, no salir de los hoteles, pues no tener una vida... Pero esa inseguridad se debe a que mucha gente está armada, ¿verdad? Pues lo que se hizo fue una visión de tener un colectivo que ayudara a los chavistas, y aparentemente ese colectivo pues se va armando. Como unos comités de defensa en la revolución, ¿verdad? Como unos comités rurales en la defensa, y se van armando hasta que pues ya hoy creo que se va saliendo de las manos un poco. Hay otro elemento que dicen algunos, y es que
tratan de apelar mucho como a la parte religiosa y de mover las masas en ese momento. ¿Usted cree que la gente, porque ellos dicen, bueno, es que a la gente más pobre sí le ha ayudado esta revolución, que esas masas, aún apelando a la religión y apelando a lo poco que les han dado, ¿usted sí cree que puede apoyar mucho tiempo a Maduro o que eso en algún momento va a reventar? No, pues eso realmente, ponernos en esa posición de ir a futuro, tan a futuro, yo lo que es muy compleja. Yo lo que sí creo es que Maduro tiene mucho apoyo por esa visión que deja como mesiánica Chávez en el pueblo de Venezuela y en Maduro sobre todo. El cuento del pajarito, que ha hecho durante tanto tiempo. Me parece a mí que genera realmente pues, esa polarización al interior de la sociedad. Los que siguen respaldando la revolución porque les ha entregado mucho, porque realmente sienten que ha sido un buen gobierno, y los que pues, no sienten y realmente no desean más revolución. También he escuchado algunas declaraciones en las que decía, bueno, pero es que ha dejado, ¿no? ¿Qué ha dejado la revolución? Un sistema productivo absolutamente quieto, acabado, un desabastecimiento total en la población, los pobres son más pobres hoy, y las medidas económicas que pueda llegar a tomar el gobierno venezolano en este momento, pues claramente van a ir en detrimento de esa población que es mucho más vulnerable hoy y que pues realmente pues no le va a ayudar. ¿Usted sí cree que sigue siendo ese apoyo, sigue siendo muy grande o que ese apoyo se ha ido disminuyendo? Pues yo creo que el apoyo lo hacen ver muy grande, pero se ha ido mermando. Se ha ido mermando. Yo creo que la gente se está dando cuenta que está mal económicamente y que no puede seguir así. Porque oyente me decía, no, saneamiento básico, que había mucho pobre en Venezuela. Me dice, no, es que eran más los pobres que los ricos. Le digo, bueno, sí, pero había una clase media bastante extensa. Digamos que América Latina, en su contexto, es una región no pobre, pero sí es una región que ha venido creciendo en los últimos años y bastante bien. Pero mientras unos países crecen al 4%, pues yo no veo que Venezuela aguante un crecimiento. Sobre todo con una inflación tan grande también, ¿no? Inflación, está endeudado, tremendamente endeudado. Ahora, ¿quién le va a prestar dinero para poder salir de ese endeudamiento? Bueno, dicen que China, ¿no? Pero mira los viajes internacionales que tuvo Maduro en estos últimos días para intentar nivelar un poco los precios del petróleo o intentar que suban los precios del petróleo. Lo que he escuchado, y realmente son los expertos en la parte de producción de petróleo y expertos economistas, pues dicen que aparentemente para el 2015 pues el precio se va a mantener en donde está, lo cual quiere decir que pues no hay una salida clara. La salida de Maduro pues a esos viajes internacionales le suma a la deuda. Sí. No genera una solución. En vez de ganar, perdió. Pues sí, porque está invirtiendo. Bueno, vamos a ir a un cortecito de comerciales y qué tal si hablamos ahora de lo que es la oposición. Es decir, qué posibilidades hay políticas al interior del país y qué otras posibilidades hay también en el exterior, sobre todo Colombia o los países que es el país con el que más frontera tenemos, y cuál puede ser el impacto, ¿le parece? Claro que sí. Bueno, vamos a un corte. Están viendo Canal 1. Ya regresamos. Todas las niñas jugamos a ser grandes, pero para mí nunca fue un juego. Desde muy pequeña me obligaron a comportarme como un adulto. Nunca olvidaré el día que me raptaron y me sacaron del país, tampoco el día que me drogaron. Y todo comenzó cuando hice clic en confirmar. En las redes sociales no todos son amigos. Acompaña a tus hijos mientras están en el computador. Una campaña de responsabilidad social de NTC Televisión. Usted está viendo Canal 1.
Doctor Botero, otro de los elementos que dice que no juega mucho a favor pues, de esta situación tan crítica en Venezuela es que la oposición está muy dividida. O sea, que tanto todos los líderes de los partidos políticos están, no digamos peleándose, entelladas entre sí, pero sí tienen posiciones muy diferentes. ¿Usted cree que esa oposición también tan disgregada no ha ayudado como a esto? Se veía una oposición muy fuerte en el momento de las elecciones y creo que un daño irreversible, si se pudiera decir de esa manera, fue que la posterior a la muerte del presidente Chávez, aceleraron. El haber acelerado la candidatura presidencial, pues realmente no genera digamos que una cohesión tan fuerte al interior de un partido. Sin embargo, yo siento y sigo pensando que la oposición en Venezuela, nosotros quizá la vemos un poco más suelta y no tan compacta, pero tienen puntos en común realmente, y los puntos en común son sacar a Venezuela adelante, ¿no? Por la vía democrática y pues también la Carta Democrática Interamericana pues lo dice, ¿no? Los pueblos de América Latina deben vivir en paz, en armonía y en democracia. ¿Cómo le ha parecido a usted frente a eso? Bueno, esa es la parte de la oposición por dentro, ¿no? Y afuera, ¿cómo le parece? ¿Cómo ha sido como este silencio de todo el mundo, de toda América Latina? Hay algo extraño, ¿por qué? ¿Por qué ese silencio? ¿Cómo lo explica usted? Pues mira, yo creo que el silencio, por lo menos que ha tenido UNASUR o la comunidad internacional, ha sido muy fuerte. No tanto la Organización de Estados Americanos, porque recuerda que el año pasado estuvo María Corina Machado pues hablando no por Venezuela, no por la silla de Venezuela, lo cual pues denota realmente la represión que hay tan fuerte. Pero sí me parece que por lo menos UNASUR debería tener una declaración conjunta o de algunos de los países en donde diga, mire, pues esto hay que solucionarlo, por lo menos la situación de desabastecimiento, la situación ¿Y por qué no lo hacen? ¿Por qué cree usted que no lo hacen? ¿Cuál sería como el elemento ahí político que impide que estos países se pongan de acuerdo? Me pones en una posición un poco complicada, pero sin duda lo que veo es una visión, es una sensación de estabilidad, el gobierno democrático de Venezuela quiere y necesita el respaldo de estos países, sin duda lo tiene, pero pues creo que no hay un la pronunciamiento, no hay una cosa clara, no hay, uno dice, por lo menos alguien debería decir algo. Colombia, cojamos Colombia porque creo indudablemente que Venezuela es nuestro vecino más importante de todos. Sí. Eso es indudable, con el que teníamos además y con el que hemos tenido. Nuestro segundo socio comercial más importante en una época. ¿Cómo le parece? Se ha afectado las exportaciones colombianas allá, como se han afectado también las importaciones también para acá. Es decir, y hay mucha gente de Venezuela que ya está aquí en Colombia también. ¿Cómo ve la posición del gobierno colombiano? ¿Por qué cree usted que hay como, no un silencio cómplice, porque no lo podemos llamar así de ninguna manera, pero sí hay como aquí no nos movemos, ¿no? Dejémoslo saber qué va a pasar. Yo creo que el gobierno colombiano respalda y ha venido respaldando a lo largo del tiempo pues la democracia y el nombramiento o las elecciones democráticas por las que llega el presidente Maduro a Venezuela. Y esa es la elección popular. Y pues es la elección popular, es lo que eligió el pueblo de Venezuela. Y pues desde ese punto de vista creo que las relaciones internacionales han sido cordiales, con muchos altibajos, pero que toman un rumbo o llegan a un punto de inicio muy fuerte con la parte del proceso de paz. Venezuela ha estado ha estado en todo el trámite del proceso de paz, ha estado respaldando permanentemente el proceso de paz. Yo creo que eso es una limitación, ¿no?
no pensaría yo o no quisiera pensar que es una limitación. Sin embargo, pues vemos las declaraciones de hace poco de Cancillería con respecto a la situación del presidente Pastrana y pues yo creo que eso es lo que debe pasar, ¿no? Sin importar si es un viaje de jefe de Estado, por ejemplo, la situación del presidente Pastrana, pues es un expresidente y en su calidad de expresidente, pues debe, en esa medida... En pues, ese contexto, claro. Debe recibir un tratamiento digno, yo Sí. creo, ¿no? Y él mismo lo comentó, ¿no? Cuando yo me encontraba en Venezuela, recibía llamadas y no era de Estado ni nada, pues recibía llamadas y hablaba con el presidente Chávez y etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido los altibajos que ha marcado la política entre Colombia y Venezuela, sobre todo en los momentos en los que muere el presidente Chávez, pues han denotado muchos altibajos. Claro. ¿Cuál podría ser la salida? Que se cohesione por ejemplo, la oposición, que den una pelea más dura. Mira, la oposición cuando ha dado las peleas las ha ganado. Alcaldías, alcaldías regionales, ha llegado al poder. Entonces yo creo que esa puede ser la salida realmente. Yo también considero que el centro de atención en este momento para América Latina debe ser Venezuela por una situación también humanitaria. Yo pensaría que la crisis que está viviendo la población debe generar un escenario también, por lo menos de solidaridad. No solamente la comunidad internacional, sino al interior del Estado de Venezuela. Bueno, este es el panorama que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y cuáles van a ser las medidas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que eso le generaría una estabilidad importante al gobierno de Maduro y le generaría pues un crecimiento que es al final lo que todos queremos, ¿no? Sí, usted lo que dice es hay que fijarse en la gente y no tanto, es decir, hay que ayudarles a la gente, no tanto al gobierno, o sea que... No. No, a ver. Hay que ayudarle a la gente, hay que ayudarle a la gente. Sí. Sin duda, pues el gobierno es un gobierno democrático, legítimamente eso es lo más elegido, difícil, ¿no? Eso es lo más difícil. Y considero que está en manos de los mismos venezolanos y de una oposición que permita realmente una alternancia política y de un gobierno que permita esa alternancia política. O por lo menos que dé mayor libertad y mayor discusión, ¿no? Sí, eso sí, sin duda, ¿Por que qué? permita deliberar. ¿Qué otra posibilidad? Ese es un escenario. ¿Cuál sería el otro escenario para usted? El otro escenario, pues pensaría que sean los mismos empresarios, como en algún momento lo vimos, y la oposición, y el gobierno actual, que se sienten. A negociar. No es negociar, es encontrar un punto real, valga la redundancia, de encuentro, en donde se haga una agenda política, en donde se haga una prospectiva a nivel político, económico y social de Venezuela. Que se puedan poner de acuerdo en unos puntos para trabajar por el país. O sea, claro. Esa es la idea. Claro, yo es lo que considero. No se puede ver, como decimos coloquialmente acá, los toros detrás de la barrera. Hay que entrar a negociar, hay que entrar a hacer lo que, fijar sus posiciones. De los tres líderes, Leopoldo, ¿no? María Corina y Capriles, ¿cuál a usted les ve más posibilidad? ¿De llegar al poder? Sí. Pues yo considero que Capriles hizo un excelente trabajo, creo yo, en las elecciones. En las elecciones con Maduro. María Corina ha dado una pelea muy importante, es una líder sin duda fundamental de Venezuela. Y bueno, Leopoldo López, pues esperemos que logre su libertad, ¿no? Yo creo que en este momento, pues eso es lo más importante, ¿no? Lograr su libertad, reencontrarse con su familia y ver cuáles serían sus derroteros políticos. Pero me parece importante para terminar el programa decir las posibilidades que usted presenta, me parece que están muy bien. Uno, porque creemos que sí, que la solución está dentro del mismo Venezuela y son ellos los que tienen que buscar esa salida, ¿no? Porque
como usted bien lo dice, es un gobierno elegido democráticamente y pues, no se pueden dar los otros países otro tipo de solución, ¿no? Dos, también mirar que se pongan de acuerdo con los industriales, los partidos políticos, con el actual gobierno de Venezuela. Lo ideal aquí es que el pueblo no sufra, ¿o no? Claro, sin duda. Sí. ¿Y cómo ve la posibilidad de Colombia, digamos, de las exportaciones y todo? Antes de terminar, yo sé que el tema es muy ancho y que hay mucho ahí de donde desmenuzar, pero ¿cómo ve la situación económica? ¿Cómo la ve de nosotros hacia allá y de ellos hacia acá? ¿Cómo la ve? Pues de nosotros hacia allá la veo muy mermada. Sí. De ellos hacia acá, pues de igual manera mantenemos unas relaciones comerciales estrechas, sobre todo en la situación de población, migrantes, remesas internacionales. Y pues yo creo que esta crisis genera crisis, ¿no? En todo. En todo. Pero sin duda, pues las decisiones no es de ser tan fuertes, ¿no? Yo creo que no de extremos, es decir, de tratar de buscar puntos. No, y Colombia y Venezuela mantienen en este momento estrechas relaciones. Estrechas relaciones. Sí. Bueno, muy bien, mil gracias por haber estado con nosotros, de verdad, gracias. Y por habernos dado estos elementos tan importantes para entender esta crisis. Patricia, muchas gracias. Okay. A ustedes también, esperemos que les haya sido útil esta conversación con el doctor Botero y que puedan después, para que puedan tener elementos y analizar también qué es lo que está pasando en este país vecino, que podamos, que se pueda además, que todo el mundo pueda salir allí avante, sobre todo, que la gente no sufra, que eso es lo más importante, porque el impacto por lo regular de una crisis de esta es sobre la gente, sobre todos los electores venezolanos que están en este momento y sobre todo el pueblo venezolano, aunque no sean electores. A ustedes mil gracias por habernos acompañado, los esperamos el próximo sábado a esta misma hora con otro tema de interés general. Soy Patricia Gómez y les deseo un feliz día. Mil gracias. Usted está viendo Canal 1.